Quizás una de las expresiones culturales más importantes e impactantes para una nación, generación, para la humanidad, ha sido el tema del canto, el canto o la música. Eh, es algo que se encuentra en prácticamente todas las culturas y cuando analizamos y pensamos esto a la luz de una cosmovisión espiritual, vemos también ciertamente que es uno de los instrumentos que ha utilizado el enemigo para meter sus ideas y enseñanzas en la mente y en el corazón de muchas personas. Seguramente si escuchamos el testimonio de la mayoría de las personas aquí, en algún momento en el pasado la música ocupó un lugar desordenado y pecaminoso. Y posiblemente también lo sea para algunos en el día de hoy. ¿Quién recuerda quizás momentos de la adolescencia donde lo que quería era estar escuchando música, ¿verdad? Todo el tiempo, y esa música específica que le gustaba, o esos cantantes, o esa banda, y lo que pasa con la mayoría de los latinos, quizás ahora no sé si tanto, porque es más común que mucha gente sepa inglés, pero yo recuerdo en mi infancia que muchos escuchaban un montón de grupos y bandas y ni siquiera sabía qué decían las letras, pero le gustaba esa música, esa canción. Entonces, vemos que Satanás ha utilizado eso en este último siglo. Incluso muchos de los cantantes que se hicieron famosos en el ámbito secular empezaron en sus orígenes en iglesias, ¿verdad? Creo que hasta Elvis Presley cantaba en el coro de su iglesia y hay una lista de otros cantantes también que tuvieron un origen de la música dentro de la iglesia, porque la iglesia se ha caracterizado por cantar y alabar a Dios principalmente como una parte del culto, ¿verdad? Lo hacemos de un modo, podemos decir, organizado, formal, eh, en nuestro entendimiento como uno de los elementos necesarios en la adoración. Entonces venimos a rendir culto al Señor y cantamos al Señor porque Dios lo ha establecido así en su palabra. Pero también el cántico es el resultado natural del gozo y de la alegría, ¿verdad? Y por eso es natural aún para cualquier persona, hasta para el incrédulo, cuando está contento que canta, ¿verdad? Y canta aquello que quiere, que le agrada o que le hace sentir eh, buenas emociones. Entonces, quiero hacer esta pequeña introducción y mención acerca de la música y del cántico, porque si bien los eruditos hebreos decían, hablaban de algún cántico de Adán, del cual no tenemos registro en las escrituras, el primer registro de un himno o cántico en las escrituras es en Éxodo capítulo 15. Y este es el capítulo que vamos a estar meditando en este día, por lo menos en la primera parte, porque no nos va a dar tiempo para todo. Pero es un cántico de exaltación a Dios por la liberación de los enemigos, de los egipcios que los perseguían con su armamento y sus carros y sus jinetes, y Faraón persiguiéndolos cuando ellos cruzaron el Mar Rojo en seco y estos perseguidores vinieron tras ellos, pero finalmente, estando a salvo el pueblo de Israel, las aguas se juntan nuevamente y los enemigos de Dios perecen. Entonces, este es un cántico, un himno de alabanza, de exaltación de Dios, de gratitud, y es el primer himno, como decía, que tenemos registrado aquí en la Biblia.
Este capítulo 15 contiene de los versículos 1 al 21 este cántico y de los versículos 22 al 27 el relato de las aguas amargas que no pudieron ellos beber, pero el Señor las endulzó. Entonces vamos a meditar ahora en la primera parte. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos porque hemos cantado a tu nombre, hemos manifestado por medio de estas canciones que tus obras son grandes y son maravillosas. Y ahora queremos leer este primer himno que hallamos en las Escrituras y meditar tu palabra y también sacar enseñanzas y provecho para nuestra vida espiritual. Señor, toca nuestros corazones, obra con tu poder, tu Santo Espíritu en las conciencias, en el corazón. Produce en nosotros, Señor, fruto espiritual que abunde para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice el versículo 1 de este cántico de Moisés: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Este es un canto a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios todo suficiente, autoexistente, como se ha revelado. Jehová es su nombre, un nombre que debe infundir un santo temor, al punto tal de que los hebreos no querían siquiera mencionarlo y utilizaban otros nombres para referirse a Dios, pero con el temor de tomar el nombre de Dios en vano. Es un cántico que surge luego de esta experiencia de liberación. Y a medida que lo vamos a leer, vamos a percibir entonces que el deseo de Moisés, como el autor de este cántico, y de las personas que le acompañaban, es exaltar a Dios por su obra, por haber triunfado, por haber vencido sobre sus enemigos. Dice así: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese es el inicio de este cántico, el resumen básico de este cántico, que procura exaltar el poder y la majestad de Dios por haber salvado a su pueblo. Hay una disposición del corazón de parte de Moisés, lo dice en forma personal: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Entendemos que luego los hombres se sumaron a este cántico. Posteriormente también hay una participación de María, la hermana de Moisés, y las mujeres con ellas. Pero posiblemente los hombres iniciaron este cántico. Es un cántico dirigido a Dios. Pensaba a propósito de lo que hablamos de la música del mundo. ¿Para qué canta la gente la música del mundo? Bueno, puede haber propósitos que no necesariamente son pecaminosos, aunque no va dirigida específicamente a Dios la canción. Generalmente hay canciones románticas, ¿verdad?, que le dedica el esposo a la esposa al esposo. Hay canciones patrióticas. Pero cuando estamos hablando de adoración, esa canción que es para adorar debe ser dirigida al Dios vivo y verdadero, para no caer en el pecado de tener otros dioses fuera del Dios verdadero. Que nuestro cántico a Jehová sea con este sentido y entendimiento de la adoración. Debemos cantar con el entendimiento, dice la Escritura. Por eso nosotros, cuando cantamos en nuestra iglesia local, procuramos que nuestros himnos y nuestras canciones sean de la misma línea de enseñanza y doctrina que la palabra de Dios, y no vaya contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y también, por supuesto, que sea
una melodía o una música reverente que nos impulsa a considerar las verdades de la enseñanza de la palabra de Dios y no que estimule o motive a nuestro cuerpo o a nuestra carne. Cantaré yo a Jehová. ¿Por qué? Porque se ha magnificado grandemente, porque el Señor ha mostrado su poder en esta obra de salvación. Eso significa que Él ha hecho una obra poderosa, sorprendente, digna de gloria. Y el resumen de esto es que ha echado al mar, al caballo y al jinete. Específicamente los ejércitos de Faraón que perecieron en las aguas. Dice el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. ¿Es Dios tu fortaleza? ¿Es Dios tu cántico? ¿Ha sido Dios para ti salvación? Estas son expresiones que un verdadero creyente solamente puede decir, a menos que haya alguien que esté engañado de una relación personal con Dios. Mucha gente en este mundo va a decir que Dios es su fortaleza. Muchos utilizan el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero con malas o con distorsionadas intenciones. Quizás eso es hacerse rico o lograr un cargo y lo ven con una perspectiva material. ¿Es el Señor nuestra fortaleza? Debemos pensar entonces en momentos de adversidad, en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos donde nuestros enemigos son más poderosos que nosotros y no tenemos manera de escapar. Por lo tanto, vamos a Él como refugio. Esta era la situación del pueblo de Israel frente a este gran enemigo que los tenía acorralado frente al mar antes de que el milagro de Dios allí aconteciese. Pero el Señor abrió el camino por el mar en seco y ellos pudieron pasar. Y cuando parecía que el enemigo también venía para llevarlos, alcanzarlos y llevarlos a la muerte, entonces el Señor obró de manera poderosa, sepultándolos allí en el mar. Obviamente, desde la perspectiva de la experiencia de los hebreos, esta salvación fue una salvación física. Su vida fue salvada porque no perecieron en las manos del ejército egipcio. Pero nosotros los creyentes entendemos esto no solamente desde la perspectiva de lo que Dios hizo con el pueblo hebreo, sino también desde una perspectiva espiritual. ¿Qué es lo que significa para nosotros que Jehová es nuestra fortaleza y que es nuestra salvación? ¿Ha experimentado usted en su vida de manera real la salvación de Dios? Estamos hablando de una realidad espiritual que la Escritura nos dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, que el ser humano, el hombre, la mujer, aún los niños, necesitan un Salvador porque están bajo la condenación por causa de los pecados. Todos han pecado y están separados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué pasa si no hay un Salvador? Bueno, podemos pensar que mientras tanto, en este tiempo que vivan en su vida terrenal, pueden pensar que todo está bien. Se levantan, comen, se visten, hacen las cosas que hacen todos los otros, aún los que temen a Dios. A veces hasta los incrédulos pueden pensar que disfrutan más de las cosas de este mundo. Pero la realidad es que esa muerte espiritual está avisándoles de una próxima muerte.
no solamente física, la cual aún los cristianos van a experimentar, sino una muerte eterna, una muerte de separación de Dios para siempre, de la cual no hay retorno. Cuando vemos entonces las historias del pueblo hebreo donde es salvado por Dios, podemos pensar también en un cuadro o ilustración de la obra que Dios ha hecho salvando a su iglesia, salvando a los pecadores, sacándolos de esa condición de estar separados de Dios, enemigos de Dios, enemistados con Dios. Vemos aquí a esta gente pasando por el mar en seco y utilizamos esa ilustración para pensar en el poder de Dios para sacar a aquellos de la esclavitud de Egipto hacia la vida cristiana por los méritos de Jesucristo, por el camino que Él es para todos nosotros. Recordemos, Jesús nos dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para los hebreos, ellos decían, Jehová es mi fortaleza, mi cántico y mi salvación, y en términos prácticos era que habían sido librados del ejército y de una muerte física y habían cruzado de Egipto hacia el otro lado del Mar Rojo. Pero para el creyente significa, antes yo vivía en enemistad con Dios, en mis propios pecados, en mi perspectiva de la vida, quizás hasta creyéndome bueno, pero mis actos eran contrarios a la voluntad de Dios. Estaba esclavizado en mis pecados, no honraba a Dios, tenía mis ídolos como los egipcios, o era yo mi propio Dios, ¿verdad? Falso, con minúscula. Pero Dios me sacó. Me dio luz, me dio entendimiento, me dio conocimiento de la verdad por su palabra. Y me sacó a la salvación. Me ayudó a entender la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que cargó mis pecados para reconciliarme con Dios. Si usted ha experimentado eso y puede mirar hacia atrás en su vida y decir, sí, hubo un momento de un antes y un después en mi vida. Hubo un momento en el cual Dios me guió al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Puedo entonces ver con claridad ese antes y ese después. Mucha gente no va a poder hacer esto en su vida, porque no tiene un antes y un después, porque no han experimentado el arrepentimiento, porque no pueden ver un momento en el cual Dios los ha salvado. Todo ha sido igual en su vida. Simplemente algunos quizás hagan alarde de alguna búsqueda religiosa o alguna experiencia religiosa, pero no significa un cambio interior. Usted debería poder decir, como dicen estas palabras, Jehová, Dios, ha sido mi salvación. Creemos en una salvación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Padre que nos creó, nos envió a su Hijo unigénito, que murió en la cruz, cargó nuestros pecados, resucitó, y el Espíritu Santo de Dios obra en los corazones de los perdidos para traerles a la vida espiritual. Debemos entonces, hermanos, pensar esto. Si usted tiene salvación, si usted ha experimentado la salvación de Dios, entonces usted puede decir, Jehová es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. La pregunta entonces, ¿es su cántico? ¿Desea usted cantar y alabar a Dios? Porque aún muchos todavía seguirán seducidos con la música de Egipto, con los cánticos de Egipto. No estoy quizás poniéndome en un extremo punto legalista al decir que toda música secular es mala. Pero ¿dónde está tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Es Dios el motivo de tu cántico, el motivo de tu alabanza? Vean cómo continúa el himno. Dice, este es mi Dios y lo alabaré.
Había muchos dioses en Egipto, cada uno tenía sus dioses. Seguramente las charlas entre los egipcios al encontrarse era ¿cuál de todos eran tus dioses? Para mí es la rana, para mí es el cocodrilo, para mí es... Pero Moisés dice, este es mi Dios. Recuerdo que una vez salíamos a evangelizar allá en Argentina, íbamos casa por casa, y cuando nos poníamos a hablar con alguna persona y le preguntábamos si creía en Dios, y decía, sí, yo creo en Dios. Yo le preguntaba, ¿cuál es su Dios? Y algunos se quedaban como, bueno, hay uno solo, sí, entendemos que hay uno solo, pero sin embargo también hay muchos dioses con minúscula, y mucha gente ha construido su Dios con minúscula, porque cuando nos hablan de cómo es su Dios, no es el Dios que dice la Biblia. ¿Cómo es tu Dios? Moisés dice, este es mi Dios y lo alabaré. Y nosotros deberíamos poder ir a las Escrituras para conocer cómo es Dios y asegurarnos de que estamos comprendiendo cómo es Dios para alabarlo y exaltarlo de manera correcta. Ahora, debemos saber esto. Uno de los atributos de Dios es que Dios es incomprensible, porque Dios es tan grande, tan sublime, tan majestuoso, que no puede entrar lo infinito en una mente finita. Pero el hecho de que Dios sea incomprensible en su totalidad no significa de que no podamos conocer verdaderamente a Dios, porque a Dios se ha placido revelarse hacia nosotros por las Escrituras. Entonces nosotros podemos conocer algo de Dios, aunque no lo conozcamos totalmente y completamente, podemos conocer cabalmente a Dios, porque Dios quiere ser conocido. Y se da a conocer a nosotros para que les conozcamos de una manera que podamos conocerle y de una manera que sea agradable a Él. Todo lo que es necesario para nuestro beneficio personal, conforme a la voluntad de Dios, para la salvación, Dios se ha placido en darlo a conocer. Aunque la eternidad no nos alcance para conocer todas las excelencias de Dios, lo que es necesario para estar en comunión con Él y para nuestra salvación, lo tenemos contenido en la revelación de Dios. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Vean que dice Dios de mi Padre. Podemos pensar en el padre de Moisés. ¿Quién era el padre de Moisés? Amram. Se referiría al padre realmente directo, porque era una palabra que utilizaban también para hablar de los ancestros. Hablaban del padre Abraham, padre Isaac o padre Jacob. Podríamos pensar de que hacía referencia al Dios, al padre, el patriarca, en relación con la promesa. Podemos pensar entonces en la bendición de que la fe sea pasada de generación en generación. Evidentemente pasaron muchos años desde Abraham hasta Moisés, pero nos habla de la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares de compartir y transmitir la fe verdadera en nuestro Dios. Si quieras que nuestros hijos puedan decir así, este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Quiere el Señor ayudarnos en los hogares para ser diligentes en transmitir correctamente el Evangelio de la gracia. A continuación vamos a encontrar en este cántico que hay numerosas expresiones acerca de Dios con antropomorfismos. ¿Qué son los antropomorfismos? Son palabras que describen a Dios con un lenguaje de característica de hombre, características humanas. ¿Cómo debemos entender esto? Cuando leemos versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Cuando leemos en el versículo 6, que habla de la diestra de Dios, es la mano derecha de Dios. Cuando habla el versículo 8 de que el soplo de tu aliento, significa esto de que Dios tiene boca. Versículo 10, soplaste. Versículo 12, habla nuevamente de tu diestra. Todas estas características que leemos en las Escrituras acerca de Dios, como si Dios tuviera un cuerpo o miembros, es para que nosotros podamos
de algún modo entender características de Dios, pero no necesariamente nos están diciendo de que Dios tiene un cuerpo. Entendemos sí que el Señor Jesucristo al encarnarse tomó un cuerpo humano, pero Dios es espíritu, Dios en esencia no tiene cuerpo. Entonces leemos que es un varón de guerra, que es un fuerte guerrero, ¿verdad? Pero no necesariamente eso le está atribuyendo una limitación o una característica humana a Dios. No tiene manos, no tiene boca, no tiene ojos, pero en numerosas partes de la Escritura todas estas expresiones aparecen para que entendamos que Dios nos mira, que Dios nos oye, que Dios hace obras, hace hazañas, como aquí el soplo de su aliento hizo que las aguas se separen en dos muros. El soplo de su viento hizo que las aguas se junten y sepultó a los enemigos. Entonces encontramos aquí, hermanos, revelaciones de Dios de sí mismo en forma de un lenguaje que es para nosotros entendible, de modo tal de que podamos en nuestro razonamiento y en nuestro esfuerzo por entender sus características esenciales, exaltarle y adorarle. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Lo mejor del ejército egipcio allí pereció. Dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, como una ilustración de cuando alguien lanza una piedra, ¿verdad? En una poza, ¿verdad? Y uno ve cómo eso se hunde. Esa es la idea. Dios los estaba lanzando a ellos hasta el fondo del mar Rojo. Algunos documentales hay, algunos estudiosos y arqueólogos que han encontrado incluso restos de algún ejército en las profundidades del Mar Rojo. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Pensamos en el fuego, ¿verdad? Consumiendo un montón de hojas secas. La ira de Dios como una idea de una figura del fuego. Entonces vemos aquí que hay enemigos de Dios. Era el ejército de Faraón, en este caso, claramente planteado en el cuadro, en la historia, como el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios y el enemigo de Dios. Y eso encontramos en las Escrituras, que muchas veces hay personas que se han tornado enemigos del pueblo de Dios o de los creyentes y se están enfrentando contra Dios. Creo que lo mencionábamos en el mensaje anterior. El apóstol Pablo perseguía a los creyentes y luego el Señor le dice, ¿por qué me persigues? O sea, se estaba enfrentando y poniendo en enemistad directa contra Dios. Ahora debemos saber esto, todos son enemigos de Dios. El ser humano en su estado natural es un enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. El solo hecho de estar en la condición natural de pecado nos hace considerar la necesidad de una reconciliación. No necesita hacer nada usted para ser enemigo de Dios, porque su condición natural de ser un pecador, una pecadora, lo deja en una enemistad con Dios. Entonces muchos van a decir, no, yo jamás, yo con Dios estoy muy bien. Entonces se topa gente en la calle y hace una encuesta y le pregunta, ¿usted es enemigo de Dios? La mayoría le va a decir que no, Dios me libra, van a decir. Pero la realidad espiritual es que son enemigos, aún sin saberlo. Quizás para algunos esto puede ser novedoso. Quizás usted nunca se dio cuenta que es un enemigo de Dios. Sí, ¿por qué soy un enemigo de Dios? Porque nuestras obras, nuestros pecados,
constantemente ofenden al Dios Santo. Y a menos que usted tenga un redentor y alguien que es su mediador y que lo pone en una relación pacífica con Dios, la ira de Dios está sobre usted. Y si no ha caído, es solo por cuestión de tiempo. En el momento en que Dios defina el fin de sus días sobre la tierra, lo que viene es la condenación eterna. Entonces la gente no nace en una condición de inocencia como muchos piensan, que somos inocentes, somos neutros y después vemos si somos malos o somos buenos. No, todos somos malos. Todos somos malos, todos somos pecadores, todos estamos en una condición desfavorable, todos merecemos la ira de Dios, todos merecemos el juicio de Dios. Y si Dios nos juzgara, todos nosotros aquí deberíamos reconocer, cuando Él saque la lista de todos nuestros pecados y los ponga en evidencia, de que Dios es justo y que si nos condena con justicia. Entonces, los enemigos de Dios no son solo los que hablan mal de Dios, los que rechazan a Dios, los ateos, ¿verdad? O de religiones que atacan a los cristianos, sino todas las personas en este mundo que no han conocido su condición y no tienen un redentor. Por eso la Biblia apunta una y otra vez a la importancia de la obra de Cristo en nuestra redención. Entonces, aquí nos habla de estos enemigos de Dios destruidos, pero también nosotros podemos hablar a la luz de todo el consejo de Dios de los enemigos de Dios que fuimos reconciliados. Nosotros que estamos aquí, no estamos porque somos una raza diferente, que nacimos sin enemistad con Dios, no, estamos aquí porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por Jesucristo. ¿Es usted uno de ellos que ha reconocido que antes era enemigo de Dios, que antes andaba muerto en sus delitos y pecados y necesitaba un redentor? Usted puede decir, Jehová ha sido mi salvación. Los enemigos serán destruidos. Gloria al Señor, porque he hallado gracia. Aquellos que perseveran en su incredulidad van a sufrir la condenación eterna. Vean cómo actúa el enemigo. Dice aquí, el enemigo dijo, como que se pone en primera persona, en la mente de estos soldados egipcios, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. ¿Qué estaban pensando? ¿Vamos a llegar a donde están los hebreos? ¿Los vamos a apresar porque queremos que sean nuestros esclavos? ¿Vamos a agarrar todos sus animales que se sacaron de Egipto? ¿Vamos a agarrar todas las alhajas y las joyas que nos pidieron y nosotros se las dimos? ¿Ahora las vamos a recuperar? Esa es la mentalidad de estos hombres malvados. Es la mentalidad de los pecadores. En Proverbios capítulo 1 habla palabra de sabiduría para alentar a las personas que leyeran los proverbios a ser sabios y a no andar en camino de pecadores. ¿Y qué dicen los pecadores? Dice versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos como vivos en el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida
de sus poseedores. Pareciera que Proverbio está hablando de los pensamientos de estos enemigos de Dios. Pensamientos de codicia, pensamientos de maldad, pensamientos de violencia, pensamientos que están en el corazón de muchos hoy en día, que rechazan a Dios y rechazan sus caminos y quieren vivir para sus propios deseos. Quieren hacer cumplir sus propias metas, sus propios anhelos, sin importar la ley de Dios y lo que Dios dice en su palabra. El proverbio dice, apártate de esos caminos. Pero no es suficiente con que te apartes de esos caminos, porque muchos pueden andar en este mundo diciendo, no, yo no ando con esos hacedores de maldad. Pero todavía no han solucionado el problema en su corazón. Quizás se han contenido en sus actos, pero todavía no han solucionado el problema en su corazón. Por eso necesitan un redentor. Soplaste con tu viento, versículo 10, los cubrió el mar, se hundieron como plomo las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y la respuesta a estas preguntas es, nadie hay como Dios. Nadie es tan santo como Dios. Dios es santo, santo, santo. Nunca pensemos que hay alguna mancha o alguna tiniebla o alguna oscuridad en Dios, aunque es una tentación bastante frecuente que aún el creyente puede tener, que Dios actúa mal o Dios se olvida de mí o Dios no me presta atención o no me quiere. Es una lucha que el creyente puede tener. Sin embargo, las Escrituras nos hablan de la santidad y de la bondad de Dios. Hace no mucho tiempo también tuvimos un sermón en Miqueas, capítulo 7, versículo 18, que dice, ¿quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos y amigos, no hay nadie como el Dios verdadero. Si usted es un creyente del Señor, no deje de maravillarse del Dios que nos revela su palabra, ni deje de expresar gratitud a Dios, porque no hay nadie como Él. Extendiste tu diestra, versículo 12, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. La iglesia del Señor es donde Dios mora, es la casa de Dios, es el templo de Dios. Los judíos querían ir a la tierra prometida, querían llegar al lugar que Dios tenía para ellos. Este es el lugar que Dios tiene para nosotros, hermanos, donde Dios es exaltado y alabado y adorado por su pueblo. No se trata de las paredes, se trata de estar en Cristo. Él es el templo de Dios. En Él adoramos al Dios verdadero y a Él le expresamos toda nuestra gratitud. La segunda parte de este himno se enfoca en los eventos futuros del pueblo, porque hasta este momento dan gracias por todo el poder que Dios había manifestado al rescatarles y al salvarles, pero de aquí en adelante la reflexión es acerca de los enemigos que iban a enfrentar y cómo ellos iban a tener temor al considerar las obras de Dios. Versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Filisteos por mucho tiempo enemigos del pueblo de los hebreos. Entonces dice, los caudillos de Edom se turbarán y en los valles de Moab les sobrecogerá temor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Hermanos, consideremos de que aunque todas estas cosas expresadas aquí fueron ciertas, reales, el temor había caído sobre todos los habitantes al saber lo que Dios había hecho con los hebreos. Recordemos nada más para tener en memoria cuando llegaron a Jericó,
que era lo que se decía, ¿verdad? Y el temor que tenían de que los hebreos venían. Pero sin embargo, esto no significó de que ellos no tuvieron luchas y pruebas y de que ellos no tuvieron dificultades con estos enemigos. Pensemos todas las luchas con los filisteos. Pensemos lo que pasó también cuando tuvieron que enfrentar a los edomitas y a los moabitas. Los edomitas no lo dejaron pasar por su camino, los moabitas tuvieron que pelear contra ellos. Llamaron su rey Balac llamó a Balaam para que los maldiga. O sea, no significa esto de que ya el camino estaba limpito para que ellos lleguen a la tierra prometida. No iba a haber ningún problema, no iba a haber ninguna dificultad, hermanos. Esa no es la realidad de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de batalla, es una vida de luchas, es una vida de tentaciones, muchas veces tropiezo. Pero ciertamente, todo lo que aquí dice es verdad, porque Dios nos ha salvado con mano poderosa. Usted tiene que pensar en su experiencia de haber sido salvado y rescatado, y eso le fortalecerá para vivir la vida cristiana. Quizás algunos puedan apuntar a su vida en el presente y los enemigos espirituales desanimarlo por sus pecados del presente o por sus tropiezos del presente. Nadie dijo que en la vida cristiana no iba a haber batalla, hay lucha. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? Recordar el poder y la fuerza con el que el Señor le rescató. Nos dio la salvación. Y en eso vamos a encontrar la esperanza para continuar hacia lo que Dios tiene. Sí, es cierto. Los enemigos ya saben que contra el poder de Dios nadie triunfa. Pero sin embargo, eso no hace de que dejen de batallar contra nosotros. Aunque se acobarden los moradores de Canaán, el pueblo de Israel tenía que ir y pelear por su territorio. Hermano, usted también tiene que batallar. Damos gracias al Señor por las victorias que Él nos ha dado, pero hay que seguir batallando en la vida cristiana. Versículo 16, caiga temor sobre ellos y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reina eternamente y para siempre. ¿No es maravilloso pensar que el Señor nos ha dado este triunfo, esta victoria, y nosotros estamos en el lugar que Dios ha preparado para nosotros, adorando al Dios vivo y verdadero? Estamos en el santuario, no un santuario hecho de manos de hombres, un santuario celestial, maravilloso, de la iglesia del Señor. Estamos en Cristo. Dice versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus caballos y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco en medio del mar. Y esto nos confirma entonces que allí murió también Faraón con lo mejor de su ejército. Versículo 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Como dije yo al inicio, parece ser que Moisés realizaba este cántico y luego se unieron a él los hombres, pero vemos ahora una participación de las mujeres, y María estaba funcionando aquí como líder entre las mujeres. Vemos la palabra de profetisa, de algún modo había un rol que ella cumplía con las mujeres de instrucción, de enseñanza o anunciando cosas que iban a pasar también, y eso lo confirmamos en otros pasajes también de la Escritura. De aquí muchos van a tomar este texto para hablar entonces de que tiene que haber profetisas, ¿verdad? O tiene que haber mujeres
en el liderazgo. Pero vemos esto, debemos estudiarlo en su apropiado contexto y vemos pocas excepciones en la Biblia donde las mujeres cumplían un rol de liderazgo y ese no es el modelo. Y vemos también aquí que se habla de los panderos y las danzas. Los estudiosos en sus comentarios sobre el pandero, un instrumento de percusión, dicen que danzas hace referencia a otro instrumento musical, a la flauta o alguna especie de tubo. Algunos van a decir que no hace referencia específicamente a bailes, pero otros, sin embargo, que también hablan de la cultura hebrea y las prácticas hebreas, sí dan testimonio de que había danzas entre ellos. De todos modos, tenemos que entenderlo correctamente en su contexto. Era el pueblo hebreo que tenía sus propias costumbres y tradiciones y venían saliendo de la esclavitud en Egipto. Y para nada esto es un parámetro de cómo la iglesia debe adorar. No podemos tomar esto y decir, si María era profetisa y usaba pandero y danzas, entonces en la iglesia del Señor tiene que haber mujeres que profeticen y tiene que haber danzas. No es ese la manera en la que nosotros adoramos a Dios. Nosotros entendemos en las Escrituras que la adoración en la iglesia debe ser conforme a lo que Dios ha establecido. Y esto no forma parte de lo que Dios ha establecido en la liturgia y en la adoración de la iglesia. Pero sí vemos entonces un servicio de una hermana y vemos de algún modo un liderazgo con otras hermanas sin que esto sea un liderazgo oficial establecido por Dios. Dios no la llamó a María, sino llamó a Moisés y a Aarón. A veces es necesario algún tipo de liderazgo práctico para organizar, para dirigir las cosas, y eso es una gran bendición que Dios ponga en el corazón de una hermana participar en esto. Pero eso no significa de que debe ejercer autoridad sobre los hombres. Aquí pareciera ser que había una especie de cántico antifonal, porque dice, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces vemos que estas hermanas también, estas mujeres hebreas participaban también en esta alabanza, expresión de alabanza y de gratitud a Dios por la liberación. Hermanos, este primer himno parece ser bastante importante en las Escrituras, no solo por ser el primero, sino porque su tema es la obra de Dios, específicamente su obra redentora. Si vamos al final de la Biblia, volvemos a escuchar parafraseado este cántico de Moisés, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, dice así. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Notemos que dice aquí que es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Nosotros adoramos y exaltamos al Dios de nuestra redención, que envió a su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una vez más, consideremos entonces, hermanos y amigos,
este primer himno y primer cántico. En primer lugar, pensemos qué importante es que haya gratitud en nuestros corazones por la salvación, por el triunfo sobre nuestros enemigos. No importa, ciertamente pasamos por momentos difíciles, por tristezas, por desánimos, tenemos pruebas en esta vida, problemas de salud, quizás económicos, dificultades en la familia. Usted puede hacer la lista de todos sus males, pero nunca tenga en menos o deje de lado tener un corazón agradecido por la salvación. Decía alguien, si tan solo estuviéramos un segundo en el infierno, cuando despertáramos de esa realidad, estaríamos de rodillas dándole gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. Recordemos cómo era nuestra vida antes de Cristo, viviendo en oscuridad, en temores, en desesperanza. Pero cómo el Señor, con mano poderosa, con brazo fuerte, con su diestra majestuosa nos salvó. Y tengamos confianza en las promesas de Dios, porque ciertamente aunque hay enemigos y aunque hay batallas y aunque hay luchas, la promesa de Dios de que su presencia está con nosotros, de que Él cumple su obra en su pueblo, de que Él nos colocó en su morada, de que Él nos va a guardar hasta que estemos en su presencia. Debería eso desafiarnos a batallar más en nuestras luchas por serles agradable a Él, por andar en su temor. No nos confiemos en que porque cantamos a Dios y adoramos muy bonito en la iglesia, así yo canté con todas mis emociones en la iglesia y escuché el sermón, no nos confiemos de que eso está bien. Suficiente. Este texto, si lo seguimos estudiando, es el claro ejemplo. Porque después de ese cántico tan majestuoso se estaban quejando porque no tenían agua. Entonces hoy estamos aquí contentos, cantamos a Dios, qué bonito ese himno, sí, qué agradecidos por la salvación, y puede ser que mañana nos estemos quejando. Sí debemos cantar a Dios y alabar a Dios y meditar en la persona de Dios y conocer más a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que le conozcamos, quiere que crezcamos en el entendimiento de cómo es Él y quiere que le adoremos. Pero también debemos entonces pensar en que nuestra vida debe ser una expresión constante de adoración a Dios, y es ahí donde debemos batallar contra nuestros enemigos, aferrados de la promesa de Dios. Él nos ha dado su espíritu, Él nos da su palabra. Tenemos armamentos espirituales. Si nos descuidamos, todas las emociones positivas en el momento de alabanza se fuman en la primera incomodidad y en la primera queja. Y vamos en el próximo sermón a meditar sobre esto que pasó cuando ellos no hallaron agua. Pero consideremos entonces, queridos hermanos, cuán importante es que alabemos y exaltemos a Dios por la salvación que nos ha dado, que haya en nosotros corazones agradecidos. Y la última reflexión para los que están entre nosotros aquí, que todavía no han experimentado la salvación. ¿Por qué no humillarse ante Dios? ¿Por qué no reconocer que tus pecados que estás cargando todavía sobre tus hombros pueden ser depositados en Cristo, quien murió para salvarte, para redimirte? ¿Por qué no arrepentirte y poner la fe en aquel que tiene poder para redimir? Predicamos un mensaje de gracia. Es la gracia de Dios manifestada para salvación, que el Hijo de Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros para que seamos reconciliados con Dios. Quizás hay personas aquí aún que no tienen paz.
que no se han reconciliado con Dios. Entiende que es por fe. No tienes que hacer cierta cantidad de pasos, de obras, de méritos, para que Dios te mire con buenos ojos. Los ojos de la ira de Dios que está sobre cada pecador son cambiados en ojos de un Padre amoroso, no por lo que tú hagas, sino por lo que hizo Cristo, su Hijo amado. Reconoce a Jesucristo como Salvador. Humíllate ante Él. Confía en Él. Por su muerte, por su resurrección. Él tiene poder para reconciliarte con Dios.